Bueno, pues ahora vamos a redondear lo que hemos estado viendo, muchachos. Van a ver que ahora que, digamos, ya han practicado, ya han hecho ejercicios reales, o ejercicios en donde se han tenido que enfrentar a la necesidad de organizar y de representar datos estadísticos, va a comprenderse un poco más rápido y a comprenderse, no solo a memorizarse la parte de la teoría. Entonces, pues lo que estamos haciendo es justamente eso. Lo que han hecho es tener una masa de datos, en este caso una masa de datos grandotota, que han sido datos de 500 y tantos y 700 y tantos estudiantes, datos con diferente nivel de medición, y lo que han tenido que hacer es pensar en cómo organizar y cómo representarlos a través de tablas y de gráficas. Bueno, retomo otra vez este esquema, que es algo que ya habíamos revisado, y es que el análisis estadístico tiene esta parte de la sistematización de datos, que se tiene que hacer secuencial. Primero hay que sistematizar los datos, primero hay que tener una hoja de cálculo, tengamos columnas y renglones, en donde esté asociado a cada valor, a cada persona está asociada a un valor, a cada sujeto de nuestra investigación está asociado a un valor. Eso es la sistematización de datos. Eso es una matriz. Son renglones y columnas. La intersección es un dato, ¿no? Bueno, eso ya lo manejamos. La parte de estadística descriptiva es la primera, ¿no? De esa secuencia, de una vez de tener los datos sistematizados, viene un análisis descriptivo, que consiste en, justamente, ¿no?, en describir los datos a través de la presentación gráfica o de tablas y de las medidas descriptivas, y con esa información podemos hacer una exploración de los datos. Con las gráficas podemos ver y explorar cómo se comportan los datos. Otra parte que ya no toca en esta unidad de aprendizaje será el análisis inferencial, que es parte de la estadística que ven en un segundo plano. El análisis descriptivo, que es en el que estamos ahorita, es esto, ¿no? La representación gráfica de la información, las medidas descriptivas, toda esta sección es la que viene en la siguiente unidad. Esto aún no lo vemos, nosotros estamos ahorita aquí, que a través de tablas y de gráficas estamos presentando la información. Y lo de la exploración de los datos, esto no está en su programa, pero sí veremos algo, aunque no esté propiamente en el programa de su unidad de aprendizaje. Bueno, y aquí está, ya la habíamos revisado también esta imagen y me gusta mucho. Me gusta porque señala de manera muy gráfica cómo tener, esto es una bola de datos, es un conjunto de datos que de inicio o viendo solamente esta parte, pues no tiene ninguna relación o no es fácil, así como están, identificar algo sobre ellos. Pero entonces sí conviene ordenarlos, ¿no? Los empezamos a ordenar y vemos que los ordenamos por características en común. En este caso, ya es una clasificación por la forma, ¿no?, de los datos. Y bueno, vemos que de los conceptos básicos que hay que comprender ahorita, y ya vienes con una parte teórica y me parece que ya queda más claro ahora, es que la frecuencia indica el número de veces que aparece un dato dentro del grupo. En este caso, la frecuencia de los cuadros es 4, la frecuencia de los triángulos es 4, ¿no? La frecuencia de los círculos también es 4. Entonces, son categorías, las categorías son 3, cuadros, triángulos y círculos, ¿sí? Y la frecuencia de cada uno es igual, ¿no? La misma, es 4. Y distribución es un concepto central en estadística y aparece al organizar una masa de datos. Y la distribución se construye cuando organizamos los datos y determinamos la frecuencia con que aparece cada uno de ellos, ¿no? Todo esto es justamente la organización de los datos y la identificación de la frecuencia de cada uno de ellos. Entonces, esto ya es una distribución de frecuencia. Ok. Las estrategias para organizar los datos ya las habíamos visto, pero quiero que queden bien claros porque hoy vamos a hablar más de esta, que clasificación y ordenación ya lo teníamos, ¿no? Entonces, la forma más básica de organizar datos es la clasificación.
Y la clasificación es algo que está asociado a las variables como nivel de medición categórico o nominal, ¿no? En donde nada más voy a agrupar a las personas que les gusta el espagueti, a las personas que les gusta no sé, las tortas, y las personas que les gusta los chilaquiles, ¿no? Y esas serían mis categorías. ¿Cuál es tu comida favorita? Chilaquiles, tortas o espagueti. Esa clasificación de a cuántas personas les gusta cada una es eso, es una clasificación. No hay más, no tengo que hacer ningún orden porque el nivel de medición de esas categorías pues es nominal. Después viene la ordenación. La ordenación se aplica cuando las categorías ya tienen jerarquía, donde ya hay una relación de mayor o menor, donde ya yo sé que una respuesta va a tener un valor superior a otra, ¿no? Eso ya es una ordenación. Y finalmente la distribución de frecuencias se ocupa cuando ya hacemos estudios con variables cuantitativas, ¿ok? Entonces la clasificación la voy a ver rapidísimo otra vez, ya lo habíamos visto en el video anterior, y se aplica cuando se trabaja una masa de datos cualitativas. Categoría C1, C2 hasta C_K, ¿no? Este es el nombre de la categoría. Chilaquiles, espagueti, tortas. ¿Y a cuántos les gusta? Esta es una F, importante, la F siempre debe de ser minúscula. La ordenación es un arreglo de datos en que se organizan de menor a mayor. Ya hay una relación, ¿no? La palabra relación ya existe cuando ordenamos. Hay uno que va antes que el otro. Y se aplica cuando tenemos datos medios de nivel ordinal o superior. Esto es importante, ordinal o superior, porque los números también se ordenan, ¿no? De mayor a menor o de menor a mayor. Y esto hay que precisarlo otra vez muy bien. La masa de datos es pequeña, asterisquito. ¿Cuándo una masa de datos es pequeña? Depende de los autores, algunos dicen 32, otros 30. El que estamos viendo nosotros es 25. Con 25 datos, con menos de 25 datos, tu masa de datos es pequeña. ¿Ok? Bueno, entonces cuando ordenamos ya obtenemos un valor mínimo, un X_min y un X máximo, ¿no? Un valor máximo. Esta definición corresponde a una ordenación ascendente. Ascendente que ascienda, que de menor vamos a mayor. Nótese que una simple ordenación ya constituye una distribución y nos proporciona mucha información de la configuración del grupo. Esto es fundamental y me parece que ya lo vieron. El simple hecho de ordenar de menor a mayor los datos pudieran ser las calificaciones, pudiera ser la generación, ya es información. El simple hecho de ordenar, el simple hecho de saber cuál es la calificación menor y cuál es la mayor, ya es información. Entonces, esto es importante y lo podemos hacer pues desde el nivel de medición ordinal, intervalar y de razón. Y bueno, ahora viene la distribución de frecuencias, que sería la tercera forma, ¿no? De organizar los datos. La distribución de frecuencias es cuando ya tenemos, es un arreglo de parejas, dato-frecuencia, y dato-frecuencia de datos se aplica cuando la masa de datos es cuantitativa y cuando la masa de datos es grande. Cuantitativa ya sabemos que el valor ya es un valor numérico, ¿no? Las respuestas es un valor numérico. Las calificaciones que nosotros manejamos para los estudiantes de cultura física ya es un valor numérico y entonces ya se conoce como valor, ya no como categoría, ¿no? Como valor. Y cuando la masa de datos es grande. ¿Cuándo es grande? Arriba de 25, ¿no? Más de 25 elementos ya se considera que es grande. Este es el valor mínimo y aquí es la frecuencia. La frecuencia, recuerden, con F minúscula. Las gráficas, ya me parece que esto ya lo hemos hablado bastante, pero vamos a retomarlo. Gráficas de sectores para niveles de medición nominales. Nominales o cuando tengo más de 6 categorías, más de 7 categorías, cuando ya veamos que las rebanadas se pudieran perder, entonces sí nos vamos a representarlas con barras, ¿no? Las gráficas de barras se ocupan cuando, para representar datos medidos en nivel ordinal, y las barras se colocan en orden jerárquico.
que implica la escala. Esto es muy importante y también ya lo hemos visto, ya quedó como súper claro y me parece que ahora que ya lo han trabajado, queda más claro. Las categorías deben de ir en orden. Yo sé que primaria va antes de secundaria y secundaria va antes de prepa y prepa va antes de licenciatura y licenciatura va antes de posgrado, ¿no? Esto ya hay un orden y lo que represento aquí pues es justamente la frecuencia. La altura representa la frecuencia, se representan sobre unos ejes de coordenadas. En el eje de las abscisas se colocan los valores de la variable y sobre el eje de las ordenadas o de la y, las frecuencias absolutas o relativas o acumuladas. Eso vamos a hablar ahora también más de la parte del acumulado. Aquí está. Bueno, ahora, también podremos representar, como decía, las variables de tipo nominal en barras. Podría ser, y por ejemplo aquí, en una barra, cuando representemos un nivel de medición nominal en barras, podríamos ordenarlo en forma ascendente de acuerdo a la frecuencia. Esto está bien, ¿no? Esto está bien. Aguas, si lo de acá abajo sí lleva un orden, aquí a fuerzas debe de ir en orden. Pero en este caso no es mejor practicar un deporte que otro. Tienen la misma jerarquía, entonces aquí lo puedo ordenar en gráfica de barras en función de la frecuencia, de menor a mayor frecuencia. O así, en gráfica de sectores. Siguiente es un histograma. Un histograma es como una gráfica de barras, nada más que la diferencia es que las barras son juntitas y se le llama histograma cuando lo que representamos es variables numéricas, ¿no? Aquí ya me habla de números. En este caso pensemos en que es estatura de 1,61 a 1,65, de 1,66 a 1,70, de 1,71 a 1,75 hasta la altura más grande que estoy representando, que sería 2 metros. Aquí lo que detecto es que la altura más frecuente es la que tienen que miden 1,66 y 1,70, que serían 31 participantes. Las áreas de los rectángulos son proporcionales a las frecuencias que representan. Efectivamente, aquí esta área pues es mucho menor, ¿no? Proporcionalmente menor a la del 31. Bueno, aquí es importante nada más que el polígono de frecuencias es esta línea de aquí. El polígono se llama a la unión de los puntos medios del valor más alto de las barras de un histograma, ¿no? Aquí exactamente en el medio, ahí es en donde se puede generar el polígono de frecuencias en un histograma. Aquí, bueno, es el mismo, nada más que estamos representando exclusivamente el polígono de frecuencias y lo que representa, pues igual son los puntos medios de los intervalos y nos está mostrando la frecuencia, ¿no? La altura de cada punto la determina el punto medio del intervalo o de la abscisa y la frecuencia simple, la ordenada, ¿no? Lo que estoy representando aquí es una frecuencia absoluta o frecuencia simple. ¿Cuántos tienen esta altura? De 1,61 a 1,65, 3 personas. Los puntos se unen en secciones rectas, importante. Estas son lados de un polígono, ¿no? Estos son los lados, son rectos. Se procede como si existiera una clase adicional al principio y al final, ambas con frecuencia cero. Esto ya no es tan común ahora, pero antes se acostumbraba terminar con una frecuencia cero y se cierra el polígono considerando que el eje de las abscisas es otro lado. Y por eso se le llama polígono, porque forma una figura de varios lados. Y son útiles para representar dos distribuciones de frecuencia en un mismo gráfico. Aquí, por ejemplo, yo podría representar otro polígono de frecuencias. Ay, no me va a salir. Como que se ve más limpio cuando yo quisiera representar a lo mejor las calificaciones o las estaturas de hombres y las estaturas de mujeres. Y se ve más limpio que si yo uso barras, ¿no?
aquí son puntitos. Bueno, y recuerden que deben ser lados rectos. Hasta ahí. La ojiva, esto es muy importante y esta sí no hemos hablado hasta el momento, pero van a ver que no tiene nada de dificultad. Y la ojiva no es otra cosa más que el polígono de frecuencias acumuladas. Aquí vamos acumulando las frecuencias, es decir, pensemos en que estas son edades de 50 hasta 99, que es la más adulta, agrupadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en 10 intervalos. Entonces, una persona tiene edad entre 50 y 54. Luego de 55 a 59 tendrían 2 personas, pero la frecuencia acumulada ya es 1 más 2, ya me da 3. Luego 2 más 12, aquí tendríamos a 12 personas que tendrían de 60 a 64 y 2 más 12 ya me dan 14. Y aquí tengo 24, por lo tanto tendría a 12 personas que van a tener de 65 a 69, ¿no? Y ya tendría 24 personas acumuladas, y así. En total, tengo a 80 personas que entrevisté y que se van acomodando de acuerdo a esa edad, conforme está este polígono de frecuencias acumuladas, también llamado ojiva. Con la ojiva, con los datos de la ojiva, si se fijan, pues también puedo hacer esto, ¿no? Obtener las frecuencias simples, porque voy restando, ¿no? A 36 le resto 24, a 57 le resto 36 y obtendría la frecuencia simple de este, ¿no? Es simplemente graficar frecuencias acumuladas. Lo vamos a ver. Bueno, ok. ¿Qué quiero ver ahora? Y en la misma presentación, más bien en el mismo video, pero ahora quiero ver esto. Voy a hablar un poco más sobre la distribución de frecuencias, que se acuerda que era la tercera forma de organizar los datos. La más básica, clasificación; la segunda, ordenación; y la tercera, distribución de frecuencias. Y entonces esto es importante. La distribución de frecuencias, ya habíamos visto, que se le llama a cuando en una tabla organizamos un dato, pero ya este dato de aquí debe ser numérico. Y obviamente ese dato numérico, como ya tiene orden, pues ya lo acomodamos del menor al mayor, ¿no? Y vamos a ir calculando la frecuencia. Esta es una tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Y aquí vamos a asociar, por ejemplo, la calificación más baja que teníamos de un estudiante de cultura física, 65, 65. ¿Cuántas personas tenían 65 de calificación? 2, o 1, o 3, no sé, ¿no? Eso es. Hay que tener en cuenta esto, que es muy importante y por eso está aquí señalado. La distribución de frecuencias se va a ocupar siempre y cuando la masa de datos sea cuantitativa, que es numérica, y cuando la masa de datos es grande. En otro momento podremos representar tablas, pero no se llama tabla de distribución de frecuencias. Le llamamos tabla de distribución de frecuencias exclusivamente a la tabla en donde se nos muestra un dato numérico asociado a su frecuencia. ¿Ok? Bueno. Y lo aplicamos cuando la masa de datos es cuantitativa y además es grande. Y tenemos aquí algunos títulos que llevan esa tabla de distribución de frecuencias, que sería el valor de X, la frecuencia acumulada, la frecuencia proporcional, el valor de X al cuadrado, la frecuencia por el valor de X al cuadrado. Vamos a ver algo que también ya hemos hablado, lo hablamos de manera práctica, lo hicieron ustedes, y fue esta diferencia entre datos puntuales y datos intervalares. El dato puntual es aquel que constituye un punto en la recta, un número. Y el dato intervalar es cuando varios datos numéricos, pues los agrupamos en intervalos, ¿no? Eso ya vimos a veces tanto dato puntual no es fácil de visualizar y los tenemos que agrupar en intervalos. Pero a ver, la definición es eso. Dato puntual es aquel que constituye un punto en la recta, un solo punto, ¿no?
Y cuando la masa de datos tiene un rango muy grande, una distribución de frecuencias construida con datos puntuales podría tener demasiados renglones, lo que dificultaría su manejo. Importante esto, y ya lo vieron. Ya lo vieron cuando hicieron sus gráficas. A ver, déjenme, lo abro. Aquí. Son calificaciones y las calificaciones pues son datos cuantitativos. Y decíamos que cuando tuviéramos una masa de datos numérica, podíamos aplicar tabla de distribución de frecuencias o podríamos llamarle a esto tabla de distribución de frecuencias. La otra condición era que la masa de datos fuera muy grande. ¿Cuándo es muy grande? Arriba de 25 datos. ¿Esto lo cumple? Por supuesto que lo cumple, porque tenemos 500 y tantos datos, ¿no? Entonces, esto que está aquí es la representación puntual de la variable calificación, ¿no? Entonces, 6.6 tenían 2 estudiantes, 6.7 ningún estudiante, 6.8 un estudiante, ¿de acuerdo? Y me voy a regresar acá. Decía, cuando la masa de datos tiene un rango muy grande, una distribución de frecuencias construida con datos puntuales podría tener demasiados renglones, lo que dificultaría su manejo. ¿Cuántos demasiados renglones? Ya lo habíamos hablado, demasiados renglones son arriba de 14, arriba de 16 algunos autores. Entonces, arriba de 14 o 16 renglones ya no conviene verlo de manera puntual, tenemos que comenzar a agrupar. ¿Qué nos pasó acá? Justamente eso. Teníamos 1, 2, 3, teníamos 22 renglones, ¿no? En los datos puntuales teníamos 22 renglones y ya no se considera que se pueden visualizar bien los datos puntuales. Nos salía, de hecho, una gráfica pues muy precisa, sí, muy bonita, pero con demasiados puntos, ¿no? O sea, demasiados datos puntuales. Entonces, en ese caso, procedemos a organizar en intervalos. Sigo con la definición de datos puntuales y aquí van a ver que comienza, que hay otra teoría muy importante, otra definición teórica importante. Veamos aquí el rango. Rango es la distancia exacta entre el dato mayor y el dato menor en una masa de datos. Lo vamos a ver aquí. Rango va a ser igual a la distancia entre el dato mayor, que es 9.5. Entonces, 9.5 menos el valor más pequeño, que es 6.6, más una variación, ¿no? En este caso, la variación es de 0.1. ¿Qué es la variación? Es la distancia más corta entre dos datos consecutivos. En dos datos consecutivos, pues son estos, ¿no? 6.6 a 6.7, 6.7 a 6.8, 6.8 a 6.9. ¿Cuánto hay de distancia? Un décimo. Por eso la variación es de 0.1. Entonces es la resta del dato mayor menos el dato menor más una variación y eso me da un rango de 3. De 3. Esa sería una definición importante. Sería de 3 enteros, ¿no? 3 enteros es lo que estaría yo variando. Bueno, ese es el rango. Dato mayor menos dato menor más una variación. Luego, bueno, aquí hay un ejemplo importante. Fíjense bien. Dice, medimos la memoria en escala de 0 a 100 y en la masa de datos encontramos que el dato mínimo es de 22 y el dato máximo es de 89. Esa información la tengo aquí ya descargada. Aquí está, miren. Ese ejemplo que nos están mencionando es este. Es importante verlo. ¿Por qué? Miren, este es el nivel de memoria y luego de ciertas personas, ¿no? Persona 1,
persona 2, etcétera, ¿no? Entonces, el nivel de memoria de la persona 1 es de 22, de la persona 2 de 22, de la persona 3 de 54, de la persona 6 de 89, etcétera, ¿no? Y así, entrevisté a 21 personas nada más a 21 personas, ¿no? Aquí estaba el sujeto. Bueno, entrevisté a 21 personas y les medí su nivel de memoria. ¿Qué quiero ver aquí? Lo primero que tengo que hacer cuando tengo un conjunto de datos es ordenarlos. Entonces va de 22 a 89, que es el que más memoria tuvo. Y nos damos cuenta de dos cosas importantes. Una, que la masa de datos es pequeña, es de 21 personas. Y dos, que el rango es muy grande, ¿no? Muy grande. Es dato mayor 89 menos dato menor, que es 22, más una variación. En este caso la variación puede considerarse que es de 1, porque dos datos consecutivos, la mínima distancia entre dos datos consecutivos, aquí está, por ejemplo, estos son dos datos consecutivos y sería la mínima distancia, ¿no? Aunque el 42 va también antes del 50, hay datos que están más juntos, ¿no? Que la variación es más pequeña. Entonces, la variación, la que se considera, es la mínima distancia entre dos datos consecutivos. En este caso, aquí encontré que del 50 voy al 51, entonces aquí mi variación es de 1. Entonces, tengo un rango de 68. Importante aquí. Si yo quisiera representar datos puntuales, tendría que hacer cuántas personas tuvieron de valor de memoria o de puntaje de memoria. ¿Cuántas personas tuvieron un puntaje de memoria de 22? 3. ¿Cuántas personas tuvieron un puntaje de 23? 0. ¿Cuántas personas 24? 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Miren. Hay muchas frecuencias ceros. ¿Ya se fijaron? Si yo quisiera hacer esto en datos puntuales y quisiera hacer una tabla de distribución de frecuencias puntuales, tendría yo que no saltarme ningún valor y a cada uno de los valores asociarle su frecuencia, ¿no? 22, 3, 23, 0, 24, 0, 25, 0, ¿no? Pero no es funcional aquí. No es funcional y no cumple con las características que me están pidiendo cuando yo tengo que representar una tabla de distribución de frecuencias, que son dos. Veámoslas acá. Bueno, dice, cuando la masa de datos tiene un rango muy grande, una distribución de frecuencias construida por datos puntuales podría tener demasiados renglones, ¿no? Cuando son demasiados renglones, 14. En este caso, tenemos ¿cuántos renglones? 68. Esto está, pues, no está cumpliendo, ¿no? Lo que dificultaría su manejo. Ejemplo, medimos la memoria en escala de 0 a 100 y en la masa de datos encontramos que el valor mínimo es de 22, el valor máximo es de 89, el rango es de 68. En este ejemplo, la distribución de frecuencias con datos puntuales tendría que tener 68 renglones, lo que resultaría poco práctico. En este caso, la variable se puede representar a través de gráfica de barras. Solo en este caso sí podría yo decidirme por usar una gráfica de barras, porque aparte, fíjense bien, aparte de que el rango lo tendría enorme, tengo una masa de datos muy pequeñita, tengo una masa de datos de 21. Entonces, masa de datos es menor que 25, pues sí. Y tengo que el rango es mayor que 16 o mayor de 14, también. ¿Qué hago en esos casos? Solo en esos casos, se acepta que se represente en una gráfica de barras. Y entonces vean la diferencia. Esa sería una gráfica de frecuencias puntuales, pero con una masa de datos muy pequeñita. Miren, aquí la suma, pues me da 21.
datos. Son muy poquititos para 89 renglones, pues no. ¿Qué hago? Bueno, pues entonces solo aquí, si ordeno de menor a mayor, 22, 30, 35, 38, etcétera, y calculo la frecuencia de cada valor de memoria, sabiendo que la suma me va a dar 21. Y entonces aquí sí se vale que yo use una gráfica de barras y aguas. Entonces esta, si se dan cuenta, es gráfica de barras, no pongo las barritas juntitas. Y lo que estoy representando aquí abajo sí es una variable numérica, pero con una masa de datos muy pequeñita, 21 participantes, y en donde además esos 21 participantes estaban como muy dispersos. Tenía valores de 22 y tenía valores de 89. ¿Ok? Entonces, cuando suceden esas dos condiciones, hago esto, represento en gráfica de barras. ¿Ok? Sigo con la presentación. Bueno, este es el ejemplo, ya está aquí. Lo voy a repetir, masa de datos pequeña fue de 21. Rango mayor a 14, que en nuestro caso nos dieron 68. ¿Qué hago? Ignoro la regla de que lo tengo que representar con datos puntuales y lo hago, aunque estén separados, pues aunque no estén consecutivos, el 22, 23, 24, aunque no represente cada punto, y lo represento en una gráfica de barras. ¿Ok? ¿Qué variable fue? Nivel de medición de memoria. El nivel de medición de la variable sería, pues puede ser de razón o podría ser intervalar. Finalmente es una variable cuantitativa. Organización de datos, pues lo que estoy haciendo es ordenar, ¿no? O sea, no me estoy quedando en simple ordenación, no estoy haciendo distribución de frecuencias. Gráfica de barras. ¿Y por qué uso eso? Porque la muestra es pequeña, es menor a 25 y puede considerarse que representar la información en una gráfica de barras, puede considerarse representar la información en una gráfica de barras, aunque el nivel de medición sea de razón. Entonces, esa sería la conclusión, ¿no? Luego, las escalas de datos intervalares. ¿Cuándo voy a usar tablas con datos intervalares? Bueno, pues tienen dos características importantes. Cuando yo haga intervalos, siempre los intervalos deben de tener el mismo tamaño. Y, bueno, hay que tener en cuenta que cuando abrimos los intervalos, cuando generamos intervalos, renunciamos a la precisión que nos dan los datos puntuales. Cuando un dato queda dentro de un intervalo, lo más que podemos afirmar es eso, que está dentro del intervalo, pero no podemos precisar cuál de los datos puntuales, cuál de los datos puntuales que lo componen es, ¿no? Ejemplo, si nuestro dato queda en el intervalo de 40 a 44, sabemos que no será menos de 40 ni mayor de 44, pero no podemos saber si es 40, 41, 42, 43 o 44. Y eso ya lo habíamos visto, ¿no? Aquí, cuando agrupamos nuestras calificaciones, lo más que podíamos saber, cuando tenemos esto, cuando decidimos agrupar en intervalo, lo que podemos saber es que 8 estudiantes tienen calificación de 6.6 o de 6.7 o de 6.8 o de 6.9 o de 7. No podemos saber cuál es la calificación real de esos 8 estudiantes. Solo lo que sí podemos saber es que no es menor de 6.6 y tampoco es mayor de 7. Ese sería, bueno, lo que renunciamos cuando hacemos intervalos, ¿no? Y finalmente viene la tabla de distribución de frecuencias puntuales. ¿Y cuándo dejamos frecuencias puntuales? Vamos a ver. Una regla práctica. Conviene construir la distribución de frecuencias con datos puntuales cuando el rango de la masa de datos implica un número de renglones no demasiado grande. Otra vez, cuando es grande el número de intervalos
o de renglones. ¿Cuántos renglones dijimos que tendrían que ser como máximo para representar datos puntuales? ¿Cuántos renglones? Dijimos 14 o 16, depende del autor. Más de 16 ya es un número grande de renglones. Entonces renunciamos a la representación puntual y nos vamos a agrupar. ¿Qué se entiende aquí por grande? Es cuestión de conveniencia, pero podemos proponer que cuando una distribución de frecuencias tenga más de 15 renglones, habría que pensar en la conveniencia de abrir intervalos. ¿Sí? Insisto, esto dependerá del autor. Algunos dicen que hasta 14, ¿no? Entonces, 14, 15, 16, ya ve pensando en la posibilidad de agrupar en intervalos. ¿Y cuántos serían los mínimos renglones que podríamos hacer? Depende también de los autores, pero dicen que entre 6 o 7 renglones sería lo mínimo, ¿no? Para que una gráfica tenga sentido. Menos de 5 renglones, pues ya no. Bueno, aquí ya viene una representación de una distribución de frecuencias. La vamos a ver ya en vivo y a todo color. Ahorita, distribución de frecuencias intervalar. Cuando el rango de la masa de datos implica un número de renglones demasiado grande, conviene construir una distribución intervalar. Aquí está otra vez. Más de 14, 16 renglones se considera que ya es un número grande de renglones. Me voy a ir acá otra vez a lo que ya han practicado. Y aquí no, aquí habíamos visto que nos salían 22 renglones, ¿no? 22 renglones, que son 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, ajá, hasta 9.5, que sería la representación de nuestros datos puntuales. ¿Qué hicimos? Decidimos agrupar en intervalos. ¿Cómo vamos a agrupar en intervalos? Bueno, pues hay algunas reglas. Nosotros construimos esto considerando más bien el tener aquí un dato que terminara en 5 o en 0, ¿no? Y de esa manera agrupamos que fuera 6.6, 6.7, 6.8 hasta 7, y luego el que sigue debe de ser el siguiente valor, considerando, sumándole una variación, ¿no? La variación ya habíamos dicho que era de un decimal, entonces de 7.0 más un decimal, 7.1. Y termina en 7.5, luego de 7.5 termina en más una variación, 7.6 y así. Y entonces, ¿cuántos intervalos nos dan? Nos dan 7. Estamos en la rayita, ¿no? De los 7. Está bien que nos dieran 7 intervalos, porque lo que tendríamos que cuidar es que no sean menos de 6, ¿no? Entonces 7 está bien. Ni menos de 6, ni más de 14 o más de 16, ¿no? Y bueno, aquí viene el número de intervalos. Hay una fórmula también, ¿no? Que podríamos practicar y que a veces la necesitamos para saber cuántos intervalos nos van a ir dando. Número de intervalos. Para saber cuántos intervalos se tendrían en función del tamaño del intervalo, se divide el rango entre el tamaño del intervalo. Rango entre el tamaño del intervalo. El cociente redondeado al entero sucesor indica el número de renglones que tendrá la distribución de frecuencias. Entonces, vamos a confirmar que esto es cierto. El número de intervalos va a ser igual al rango entre el tamaño de intervalo. Aquí importante. Otra definición, rango, bueno, ya la sabíamos. Rango es dato mayor menos dato menor más una variación. Una variación. Aguas aquí porque no dice, se refiere a una variación. Porque generalmente la variación sí es de 1, pues, pero no siempre. Por ejemplo, acá en el caso de las calificaciones no es de 1, es de 1/10. Entonces, esta sería la definición de rango. Y aquí vemos que tenemos otra definición muy importante, que es tamaño del intervalo.
Y tamaño del intervalo no es otra cosa más que el número de datos que tendrá cada intervalo. ¿Ok? El cociente redondeado al entero sucesor indica el número de renglones que tendrá nuestra distribución de frecuencias. Por ejemplo, sea I el tamaño de intervalo. Sabemos que el valor mínimo es de 22 y el valor máximo es de 89. Si queremos que mi tamaño de intervalo sea de I, es decir, que en cada intervalo me quepan 3 números, vamos a dividir el rango, que sería el dato mayor menos dato menor más una variación, ya lo habíamos calculado, que era 89 menos 22, 89 menos 22, lo voy a calcular acá. 89 menos 22 más una variación. La variación para este ejercicio es de 1 y entonces ya me da un rango de 68 y tengo que, de acuerdo a la fórmula, es rango entre tamaño de intervalo. Rango es 68 y yo quiero que cada intervalo tenga 3 números. Entonces, ya al dividir me va a dar 22.67. Esto quiere decir que me van a dar 23 renglones. 23 renglones agrupando así. No, todavía no cumplo con lo que me piden de que no sea mayor de 16. Entonces, ¿qué hago? Aumento el tamaño del intervalo. En lugar de 3, pienso en un 5. Y entonces, ahora voy a pensar en que me va a caber el 22, 23, 24, 25 y 26, ¿no? 5 números. Y vuelvo a hacer mi operación. Tengo 68, que es mi rango, entre 5, que sería mi tamaño, y ya me quedarían así 14 intervalos. Entonces yo podría hacer una distribución de frecuencias con esos números que vayan del 22 al 22, 23, 24, 25, 26, al 26. Lo voy a hacer así, para que lo vean. 22 al 26. Luego el que sigue sería 27, 27, 28, 29, 30, 31, ¿no? Para que quepan 5. Aquí le voy a aumentar una variación, entonces ya queda 32, 32, 33, 34, 35, 36. ¿Sí? Y así voy a hacerlo con Excel, a ver si... Aquí ya sé que le tengo que aumentar a este 1 y que aquí le tengo que aumentar 4. Porque no cuento el primero, ¿no? ¿Están de acuerdo? 37, 38, 39, 40, 41. Entonces, si yo recorro esto, tenemos que tener la certeza de que me van a quedar 1, 2, 14 intervalos que van a ser los que me van a agrupar del 22 al 89, ¿no? Valores del 22 al 89. ¿Dónde quedó? Aquí. Entonces, así quedaría, ¿no? Mi límite inferior, mi límite superior y bueno, aquí la frecuencia, que eso ahorita no está a discusión, no estamos viendo. Y entonces el primer intervalo iría del 22 al 26, del 27 al 31. El último intervalo iría del 87 al 91, que serían los 14, que ya habíamos predecido o calculado que eran los que iban a salir. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Si yo tuviera un rango de 98, perdón, de 9.8, ya vi. Si yo tuviera
una calificación de máxima de 9,8 y una mínima de 4, entonces mi rango sería valor máximo 9,8, valor mínimo 4, lo resto, 9,8 menos 4, más 0,1 de variación, 5,9. Y decido que mi tamaño del intervalo sea de 0,5, que bueno, quiere decir que voy a agrupar a 5 datos que van a ir avanzando de un décimo en un décimo, ¿no? Entonces, podría pensar, disculpen, ya le quité aquí. Podría agrupar y decir que mi primer dato va a ser el 4 y después voy a llegar hasta el 4,4 porque me va a agrupar el 4, el 4,1, el 4,2, el 4,3 y el 4,4. Ya serían los 5 datos que estoy considerando en mi tamaño de intervalo. El que sigue será el 4,5, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9 y voy haciendo ya el cálculo de la distribución de frecuencias y voy a llegar al último intervalo que va a contener el valor máximo de calificaciones. En este caso es 9,8, pero de acuerdo, para considerar que va a ser el mismo tamaño de intervalo, pues va a llegar hasta 9,9. ¿Y cómo voy a saber cuántos intervalos me va a dar? Haciendo la operación. Número de intervalos va a ser igual a rango más tamaño de intervalo. Y eso me da 11,8. Lo que quiere decir es que me van a dar 12 intervalos. ¿De acuerdo? Un ejemplo más. Ahora, en lugar, tengo los mismos datos. Tengo el valor máximo de 9,8, el valor mínimo de 4, la variación de 0,1, tengo un rango 5,9, que era el que ya también tenía acá, pero ahora decido que el tamaño del intervalo sea de 4, de que me quepan 4 números, pero como la variación es de un décimo, el tamaño de intervalo se va a considerar de acuerdo a su proporción, ¿no? 0,4 será mi tamaño de intervalo. Entonces, abarcaré, o primero puedo predecir cuántos intervalos voy a tener y es rango entre tamaño de intervalo. Rango 5,9 entre 0,4 me va a dar 14,76. Esto quiere decir que voy a tener 15 intervalos, ¿no? 15 intervalos, esto es como me quedaría una calificación de un grupo de 40 estudiantes. Así serían 15 intervalos. Ya decidiré yo qué es mejor, si dejarlo en 12 intervalos o en 15 intervalos, como queramos nosotros, ¿no? Nada más el punto era aquí que podríamos pues ir calculando el tamaño del intervalo. Uno más, mismo rango, 5,9, pero ahora el tamaño de intervalo quiero que sea 1, ¿no? O que me quepan 10, porque acuérdense que aquí como es la variación es de 0,1, soy proporcional pues a esa variación. Entonces me cabe el 4, el 4, el 4, el 4, el 4,1, el 4,2, el 4,3, el 4,4, 4,5, el 4,6, 4,7, 4,8, 4,9. Son 10 números. Si yo decido que mi tamaño de intervalo sea de 1, puedo, sin necesidad de hacer los intervalos, saber que así me van a salir 6. Y ya decidiré yo si ocupo los 6, o ocupo los 12, o ocupo los 15. Los que queramos. Siguiente tema, marca de clase. La marca de clase es un tema muy sencillo que está asociado al tamaño del intervalo. Y no es otra cosa más que el punto medio de un intervalo. Yo le llamo a la marca de clase el representante del intervalo. Es como que el valor que mejor representa a todos los números que están agrupados en el intervalo. De los números que van del 21 al 25, el mejor es el que es el promedio, se le conoce como el promedio, que es el valor
dato mayor o el límite superior menos límite inferior entre 2. Así se calcula la marca de clase. Entonces, 25, perdón, no sé si dije la suma, pero es la suma. Es 25, ya no me acuerdo, pero lo voy a anotar aquí. Marca de clase es igual al límite superior más el límite inferior entre 2. Límite superior 25 más 21, 46. Entre 2, 23. No, que sería la máxima. Y no es otra cosa más que el valor central, el valor que queda en el medio del intervalo. Esa es la marca de clase. Y se ha demostrado, pues, se supone que el mejor valor que representa un conjunto de datos es el valor promedio. Y entonces, en el caso de estos dos, el valor promedio pues sería justamente el que coincide con el valor que está en el centro. Entonces, la marca de clase es el representante. Es el representante. ¿Queremos darle un valor numérico al intervalo? Ese valor numérico es la marca de clase. Y con esto terminamos. Por el momento queda hasta aquí la clase. Espero que haya quedado todo comprendido. Saludos.